Ella era rica, rica de una forma que iba más allá del dinero, rica en ego, en títulos, en certezas inamovibles. Se movía por el mundo como si cada paso suyo tuviera más valor que los kilómetros de los demás. Era arrogante, sí, pero también segura. Se creía por encima de todos, como si la educación y el apellido le dieran un pase libre para mirar desde lo alto. Su nombre era Valeria, tenía 33 años, vestía blazers de marca que no se arrugaban ni con el viento, y sus gafas oscuras costaban más que el salario mensual de cualquiera en aquel pueblo al que acababa de llegar. Él, en cambio, era invisible para la mayoría. Gabriel, un mecánico más entre tantos, con las manos manchadas de aceite, las uñas negras de grasa y la camisa siempre empapada en sudor. Pero debajo de esa apariencia humilde escondía algo que pocos lograban notar a primera vista: una mente brillante, una calma desarmante y un conocimiento profundo nacido no de libros, sino de experiencia. El sol caía implacable sobre el patio polvoriento del taller, haciendo que el calor se elevara desde el suelo como un vapor silencioso. Era un taller viejo, con el suelo marcado por los años, estantes improvisados y ese olor a aceite usado que parecía haber sido absorbido por las paredes. Valeria descendió del coche como quien pisa un mundo ajeno. Sus tacones delgados crujieron sobre el suelo sucio y sus ojos se protegieron detrás de las gafas oscuras. A su lado, su padre, don Roberto, estrechaba la mano de uno de los dueños del taller, un hombre sencillo, de hablar pausado y rostro cansado. «Esta es mi hija, Valeria, ingeniera del grupo», dijo con orgullo. «Un placer», respondió ella, con una mirada que no podía disimular el desdén. «¿Este es el galpón de la alianza estratégica, entonces?» Roberto soltó una risa cordial, sin notar el tono ácido de su hija. El otro hombre solo asintió con cortesía. En la parte lateral del galpón, un coche de última generación esperaba, brillante, moderno, repleto de sensores y componentes electrónicos. «Este es el problema», explicó uno de los técnicos. «Ya lo intentamos todo. Vino directo de la fábrica, pero tiene una falla que nadie ha podido detectar». «¿Llamaron a alguien del equipo de Sao Paulo?», preguntó Valeria, alzando una ceja. «Sí, pero no lograron resolverlo». Ella suspiró, dejando escapar el juicio contenido en su respiración. Para ella, eso no hacía más que confirmar lo que siempre pensaba del interior, que era un lugar donde el tiempo pasaba, más lento, y el talento también. Fue entonces cuando una voz tranquila, proveniente del fondo del galpón, rompió el aire espeso. «¿Puedo intentarlo?». Todos giraron la cabeza. Era un hombre de unos 35 años, con una camisa de algodón empapada en sudor, manos negras de grasa y cabello corto, algo desordenado. Limpiaba una pieza con un trapo mugriento. En su pecho, un bordado decía «Gabriel». «¿Y tú eres?», preguntó Valeria, cruzando los brazos. «Mecánico del taller. Conozco este modelo. Trabajé con un prototipo similar cuando hice prácticas en Minas Gerais». Ella dejó escapar una sonrisa torcida, la clase de sonrisa que anticipa el sarcasmo. «Un practicante de minas arreglando un motor híbrido de fábrica». «Claro que sí. Puedo intentarlo», repitió él sin inmutarse. Valeria lo miró, luego miró a los demás. Su tono era burlón, pero también teatral, como si necesitara una audiencia para su espectáculo. «Está bien. Si logras arreglar ese motor, me caso contigo». Las risas retumbaron. En el galpón, un empleado incluso tosió de la sorpresa. Su padre intentó disimular el bochorno con una sonrisa tensa, pero Gabriel no se molestó. No sonrió con ironía ni mostró rabia. Era la sonrisa de alguien que ya había escuchado mucho y no necesitaba demostrar nada. Dejó el trapo a un lado, caminó hacia la mesa de herramientas, tomó 2 piezas simples y se acercó al coche. Miró el motor con calma y dijo: «Entonces,
Déjame echar un vistazo. El silencio que se hizo no fue de aprobación, fue de asombro, porque en ese gesto sereno había algo inquebrantable, una firmeza invisible. Quien lo veía entendía, no estaba aceptando la broma, estaba respondiendo a su manera. Valeria mantuvo los brazos cruzados, pero ahora su expresión ya no era tan segura. Por primera vez, algo escapaba a su control. Nadie se reía ya. Todos observaban en silencio cómo Gabriel se acercaba al coche, levantaba el capó con una precisión casi ritual y dejaba que sus ojos recorrieran cada rincón del motor como quien vuelve a leer un libro familiar, sabiendo que siempre hay algo nuevo que descubrir. Los técnicos del taller comenzaron a rodearlo discretamente con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Incluso don Roberto se acercó, cruzado de brazos, observando en silencio, atrapado entre la duda y la esperanza. Gabriel se limpió una mano en el lateral del pantalón vaquero y con la otra tomó una llave sencilla. Nada de escáneres, ni tabletas, ni diagnóstico digital. Solo herramientas básicas, solo sus sentidos. Con movimientos firmes y sin prisa, retiró la tapa de un compartimiento interno, inspeccionó unos segundos y murmuró: filtro de corriente descompensado. Tomó un cable improvisado de la mesa de trabajo, un pequeño trozo de goma y empezó a realizar ajustes manuales. Eran soluciones que no estaban en los manuales. Eran respuestas que se encontraban solo en la experiencia. Mientras trabajaba, los minutos pasaban. 15, 20. Valeria, que antes parecía aburrida, ahora no cruzaba los... Observaba en silencio, con la mirada fija en los movimientos de él. Los dedos de Gabriel se deslizaban con delicadeza, como si el motor fuera algo vivo. No había apuro, no había dudas. Finalmente, ajustó un conector, retrocedió, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y dijo: «Intenta encenderlo ahora». Uno de los técnicos giró la llave en la ignición. El motor respondió de inmediato, suave, silencioso, perfecto, como si nunca hubiera estado dañado. Durante un segundo, nadie, ni siquiera el sonido del motor, rompió el silencio. Fue don Roberto quien finalmente preguntó: «¿Pero cómo lo hiciste?». Gabriel se encogió de hombros. A veces solo hay que mirar en el lugar correcto. El problema no siempre está donde parece. Los ojos de todos se dirigieron hacia él. Incluso los más experimentados estaban visiblemente impresionados. Uno murmuró: «Tocamos esa pieza 3 veces». Valeria permanecía inmóvil, las palabras atrapadas en su garganta. La sonrisa burlona de minutos atrás se había evaporado. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos ya no podían esconder ni el asombro ni la incomodidad. Gabriel no alardeó, no reclamó, no se burló. Solo tomó nuevamente el trapo, limpió sus manos con calma, y mientras todos aún trataban de entender lo que había pasado, lanzó una mirada serena hacia Valeria y dijo con una leve sonrisa: «Creo que voy a guardar el traje para el día de la boda, ¿no crees?». Las risas llenaron el galpón, pero ya no eran risas de burla. Eran risas de asombro, de admiración. Incluso don Roberto se permitió una carcajada honesta. Valeria, sonrojada, retrocedió un par de pasos. Sonrió con torpeza. «Era una broma, claro», murmuró. Pero esta vez nadie reía con ella. Reían con Gabriel. Ella se dio vuelta, ajustó el bolso en su hombro y caminó hacia el coche sin decir más. Pero antes de entrar, lanzó una última mirada hacia él. Y en esa mirada ya no había desprecio. Había algo nuevo, algo confuso, pero auténtico. Pasaron 4 días del episodio en el taller. 4 días desde que Valeria no pudo evitar verse reflejada en la burla que ella misma había iniciado. Por primera vez en mucho tiempo, la burla se le devolvía como un espejo. Intentó seguir con su rutina, reuniones, informes, llamadas, pero en cada intervalo su mente regresaba a aquel momento, a esa mirada serena,
a ese motor que volvió a latir con el toque de unas manos humildes. Una mañana lluviosa, sin chofer, sin acompañantes, sin destino fijo. O eso quiso pensar. Valeria condujo sola. Cuando vio la señal azul a la entrada del pueblo, su estómago se contrajo. Había vuelto. Aparcó en una calle lateral y miró el taller desde la distancia. El portón estaba entreabierto, el suelo mojado por la garúa, y una anciana descendía de un coche viejo, sosteniendo una sombrilla torcida. Gabriel apareció sin apuro. Tomó la sombrilla de sus manos con gentileza y la acompañó hasta una zona cubierta, protegiéndola con su cuerpo. Luego tomó las llaves y la invitó a sentarse. Valeria observó todo desde el interior del coche. Él no sabía que estaba siendo observado y quizá por eso todo lo que hizo pareció aún más genuino. No había cámaras, no había público, solo bondad. Respiró hondo. Bajó del coche sin saber qué decir. Cruzó el patio. Gabriel la vio acercarse mientras abría el capó del coche de la señora. Se irguió y limpió sus manos con el trapo que colgaba de su cinturón. ¿Vienes a romper otro motor?, preguntó, sin sarcasmo. Valeria esbozó una sonrisa tímida. No, esta vez no traje bromas, solo quería disculparme. Él no respondió de inmediato. La miró. Sus ojos no eran de juicio, solo de calma, calma absoluta. Toda mi vida me enseñaron que el estudio era el camino para ser mejor, dijo ella. Pero nadie me advirtió que también podía convertirme en alguien peor. Gabriel apoyó las manos en el borde húmedo del coche. Hay quienes aprenden con libros, otros con la vida. Lo difícil es cuando el libro te enseña a despreciar a los demás. Sus palabras cortaron como cuchilla. No había tono elevado ni acusación, solo verdad. Y la verdad a veces duele más que el grito. Valeria bajó la vista. Respiró profundo. Fui arrogante. Gabriela sintió con suavidad, sin burla. Solo como quien confirma algo obvio. Pero hoy estás siendo honesta. Ella levantó la mirada por primera vez sin armadura. Me hiciste repensar muchas cosas. Nadie tan sencillo me había dado una lección tan grande. El mundo nos enseña a mirar hacia abajo cuando vemos manos manchadas de grasa. Pero a veces, desde abajo, se construyen los cimientos de todo, respondió él. Valeria tragó saliva. ¿Por qué no te defendiste? Podías haberme humillado. Tenías todos los motivos. Gabriel sonrió de lado. Quien necesita humillar aún no ha aprendido suficiente. La lluvia arreciaba afuera, pero dentro de Valeria el mundo estaba aún más agitado. Observó la vieja oficina, el olor a aceite, el sonido de la lluvia en el techo, y a él, tan sereno. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Gabriel la miró sorprendido. Vas a mancharte la ropa. Hace tiempo que estoy manchada por dentro. No cuesta empezar a limpiar por algún lado. Gabriel le pasó el trapo. Empieza secando aquí, dijo, señalando una parte de la tapa del motor. Valeria sonrió. Una sonrisa pequeña, humilde, real. Mientras secaba la pieza, él volvió a trabajar en silencio. Ninguno de los dos dijo nada por minutos, pero en ese silencio, muchas cosas cambiaron. Pasaron 4 días desde el episodio en el taller. 4 días desde que Valeria no pudo evitar verse reflejada en la burla que ella misma había iniciado. Por primera vez en mucho tiempo, la burla se le devolvía como un espejo. Intentó seguir con su rutina, reuniones, informes, llamadas, pero en cada intervalo su mente regresaba a aquel momento, a esa mirada serena, a ese motor que volvió a latir con el toque de unas manos humildes. Una mañana lluviosa, sin chofer, sin acompañantes, sin destino fijo, o eso quiso pensar, Valeria condujo sola. Cuando vio la señal azul a la entrada del pueblo, su estómago se contrajo. Había vuelto. Aparcó en una calle lateral y miró el taller desde la distancia. El portón estaba entreabierto, el suelo mojado por la garúa, y una anciana descendía de un coche viejo, sosteniendo una sombrilla torcida. Gabriel apareció sin apuro.
Tomó la sombrilla de sus manos con gentileza y la acompañó hasta una zona cubierta, protegiéndola con su cuerpo. Luego tomó las llaves y la invitó a sentarse. Valeria observó todo desde el interior del coche. Él no sabía que estaba siendo observado, y quizá por eso todo lo que hizo pareció aún más genuino. No había cámaras, no había público, solo bondad. Respiró hondo. Bajó del coche sin saber qué decir. Cruzó el patio. Gabriel la vio acercarse mientras abría el capó del coche de la señora. Se irguió y limpió sus manos con el trapo que colgaba de su cinturón. ¿Vienes a romper otro motor?, preguntó sin sarcasmo. Valeria esbozó una sonrisa tímida. No, esta vez no traje. Bromas, solo quería disculparme. Él no respondió de inmediato. La miró. Sus ojos no eran de juicio, solo de calma, calma absoluta. Toda mi vida me enseñaron que el estudio era el camino para ser mejor, dijo ella. Pero nadie me advirtió que también podía convertirme en alguien peor. Gabriel apoyó las manos en el borde húmedo del coche. Hay quienes aprenden con libros, otros con la vida. Lo difícil es cuando el libro te enseña a despreciar a los demás. Sus palabras cortaron como cuchilla. No había tono elevado, ni acusación, solo verdad. Y la verdad a veces duele más que el grito. Valeria bajó la vista, respiró profundo. Fui arrogante. Gabriela sintió con suavidad, sin burla, solo como quien confirma algo obvio. Pero hoy estás siendo honesta. Ella levantó la mirada, por primera vez sin armadura. Me hiciste repensar muchas cosas. Nadie tan sencillo me había dado una lección tan grande. El mundo nos enseña a mirar hacia abajo cuando vemos manos manchadas de grasa. Pero a veces, desde abajo se construyen los cimientos de todo, respondió él. Valeria tragó saliva. ¿Por qué no te defendiste? Podías haberme humillado. Tenías todos los motivos. Gabriel sonrió de lado. Quien necesita humillar aún no ha aprendido suficiente. La lluvia arreciaba afuera, pero dentro de Valeria el mundo estaba aún más agitado. Observó la vieja oficina, el olor a aceite, el sonido de la lluvia en el techo, y a él tan sereno. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Gabriel la miró sorprendido. ¿Vas a mancharte la ropa? Hace tiempo que estoy manchada por dentro. No cuesta empezar a limpiar por algún lado. Gabriel le pasó el trapo. Empieza secando aquí, dijo señalando una parte de la tapa del motor. Valeria sonrió, una sonrisa pequeña, humilde, real. Mientras secaba la pieza, él volvió a trabajar en silencio. Ninguno de los dos dijo nada por minutos, pero en ese silencio muchas cosas cambiaron. Días después, el sol de la tarde caía sobre el Palacio de Minería, en el corazón del centro histórico de Ciudad de México. Una fachada imponente, escalinatas de piedra y vitrales centenarios daban la bienvenida a cientos de profesionales del mundo automotriz. Ingenieros, empresarios, técnicos y estudiantes se desplazaban de salón en salón entre cafés y stands tecnológicos. Allí se celebraba el Congreso Internacional de Soluciones Sustentables para la Mecánica Automotriz. En el salón principal, una placa destacaba: presentación de campo, innovación desde el taller. Entre todos los trajes planchados y diapositivas llenas de gráficos, una figura desentonaba. Gabriel, con su camisa de algodón clara, pantalones oscuros y manos ahora limpias. Pero el mismo mirar tranquilo de siempre. Estaba allí por invitación de don Roberto, quien después de lo ocurrido en el taller decidió llevarlo como consultor de campo. No para impresionar con títulos, sino para mostrar cómo la simplicidad también es innovación. Gabriel habló con calma. Mostró una adaptación creada a partir de piezas recicladas, montada en un motor que él mismo desarmó y volvió a ensamblar en el hotel. No había efectos especiales, solo manos que sabían, palabras claras y un mensaje que tocaba fibras más allá de la ingeniería. Desde el fondo del auditorio, Valeria lo observaba en silencio. Ya no era la mujer altiva del inicio,
Sus ojos estaban atentos, humildes. En un momento, su padre se le acercó y le susurró: ¿Te está gustando? Ella asintió. Fue buena idea traerlo, papá. Don Roberto cruzó los brazos y confieso que fue arriesgado. Pero ese muchacho tiene algo que muchos aquí han perdido: los pies en la tierra. En el escenario, Gabriel terminaba su presentación. La diferencia entre costo y valor es sencilla. Hay cosas que cuestan mucho y no sirven para nada, y hay aprendizajes que no cuestan nada, pero valen toda una vida. Aplausos llenaron la sala. Valeria también aplaudió, sin levantarse, solo con la mirada fija en él. Y en ese gesto había algo más que admiración. Había gratitud. Cuando terminó la presentación, la mayoría se dirigió al cóctel organizado por el evento. Pero Gabriel prefirió salir por una de las puertas laterales del Palacio de Minería. Necesitaba aire. La Ciudad de México bullía a lo lejos, pero esa calle tranquila parecía suspendida en el tiempo. Caminaba sin prisa por la acera ancha, observando las luces de la tarde filtrarse entre los edificios coloniales. ¿También huyes de las fiestas?, preguntó una voz detrás de él. Gabriel se giró. Era Valeria, con las manos entrelazadas detrás del cuerpo y una sonrisa contenida. No soy mucho de canapés, respondió él. Ella caminó a su lado, en silencio unos pasos. Impresionaste allá dentro. Mi papá quedó encantado. Me alegra por él, dijo Gabriel con humildad. Se detuvieron frente a un viejo farol de hierro fundido. La brisa nocturna traía el aroma de la lluvia reciente. ¿Sabes?, comenzó ella. Todavía intento entender cómo alguien puede ser tan sabio sin haber pisado una universidad. Hay quienes aprenden en pizarras. Yo aprendí desmontando radios con mi abuelo, luego bicicletas, luego motos, y así seguí. Hice un técnico en Guanajuato, pero no llegué a terminarlo. La vida no esperó. Ella lo miró de lado. No hay tristeza en tus palabras, porque no hay arrepentimiento. No cambié títulos por orgullo, cambié tiempo por experiencia. Valeria se detuvo. Eres de los que incomodan, Gabriel, de los que hacen tambalear las certezas. Gabriel sonrió sin soberbia. ¿Y eso es malo? Es lo que más necesitaba. Ella lo miró directo a los ojos. Sé que no lo necesitas, pero ¿aceptarías una cena? Lo juro, sin motores ni desafíos. Gabriel la miró serio por un instante. Luego sonrió. Solo si prometes no pedirme matrimonio esta vez. Valeria rió, sincera, sin pose. Lo prometo. Entonces nada de restaurantes lujosos. Conozco un lugar en Coyoacán, comida en fogón de leña, mesa de madera. Perfecto, dijo ella. Caminaron lado a lado, sin roces, sin gestos forzados. No era atracción de novela. Era conexión, humana, sincera, y eso muchas veces vale más que cualquier romance apresurado. A lo lejos, las luces de Ciudad de México comenzaban a encenderse, y con ellas, algo más. A lo lejos, las luces de Ciudad de México comenzaban a encenderse, y con ellas, algo más. Pasaron algunas semanas. La ciudad seguía su ritmo frenético, pero en un auditorio moderno del Museo Soumaya, algo distinto estaba por comenzar. Las sillas estaban ocupadas por jóvenes aprendices, técnicos, ingenieros recién egresados y veteranos curiosos. En el escenario, una mujer ajustaba el micrófono con calma. Era Valeria. Su porte seguía siendo elegante, pero su postura había cambiado. Aún firme, sí, pero ahora había algo más: humildad. Buenas tardes a todos, comenzó con voz segura. Es un honor inaugurar este seminario técnico, pero antes de comenzar con las presentaciones formales, quiero invitar a un ponente que, aunque no tenga diplomas en la pared, tiene sabiduría en las manos y en el corazón. Hizo una breve pausa. Sus ojos buscaron discretamente entre el público. Este es Gabriel, uno de los mecánicos más brillantes que he conocido. Pero más allá de eso, me enseñó que la humildad a veces vale más que cualquier título universitario. Un murmullo recorrió la sala. Algunos sonrieron, otros levantaron la ceja.
Gabriel subió al escenario sin apuro, con su típica camisa clara, jeans oscuros y la serenidad que lo caracterizaba. Los aplausos fueron discretos, pero sinceros. Acercó al micrófono, sin papeles, sin presentación de PowerPoint, solo él. «Buenas tardes, compañeros», dijo con tono pausado. «No soy muy bueno con lo digital, pero sí tengo algunas historias de grasa para compartir». Las risas afloraron, cálidas. Gabriel comenzó a contar la historia de aquel motor híbrido, sin mencionar nombres. Habló de escuchar el sonido del motor como quien escucha a una persona que sufre, de observar sin apuro, de entender que a veces el problema no es la pieza, sino cómo fue colocada. Su lenguaje era simple, pero cada palabra encontraba eco. Al terminar, concluyó: «Muchos creen que saber es solo teoría. Yo aprendí todo en la práctica, y si algo me enseñó esa práctica, es que quien más habla, a veces, no escucha lo que el motor está tratando de decir». Aplausos, esta vez más fuertes, más sentidos. Valeria volvió al escenario para agradecerle. Cruzaron una mirada firme. No había flirt ni exageros, solo respeto y un tipo raro de admiración, de esos que nacen luego de un buen tropiezo. Al salir, el sol de la tarde iluminaba la explanada del museo. Valeria caminaba junto a Gabriel, ambos con un café en mano comprado en un pequeño carrito callejero. «Estuviste increíble allá adentro», dijo ella. «Solo conté lo que vivo». «Así es más fácil», respondió. «Y aún hay quien te subestima. Siempre habrá, pero ahora ya no me molesta». Ella se detuvo. «¿Recuerdas cuando me reí?» «Lo recuerdo», dijo él sin rencor. «Ahora me río de mí misma». Gabriel sonrió de lado. «Eso es buena señal. Quien se ríe de sí mismo ya empezó a cambiar». Ella respiró profundo. «Tú no solo me enseñaste de mecánica, Gabriel, me enseñaste de orgullo, de respeto y que no todo talento viene con corbata». Él terminó su café y tiró el vaso a la papelera. «Y tú me enseñaste que incluso quien llega con tacones altos puede salir descalza de vanidad». Ella rió, verdadera, profunda. «Esa estuvo buena. Aprendí a no guardar rencores, pero me gusta devolver lo que recibo, transformado en aprendizaje». Caminaron despacio. Al llegar a una esquina, Gabriel miró su reloj. «Tengo que volver. Hay una camioneta esperando desde ayer. ¿Puedo pedirte un aventón? Me gusta ir en mi moto. Siento que las cosas tienen más sentido cuando el viento me golpea el rostro». Poético, pero práctico. Frente a la motocicleta, él la miró. «Si un día quieres, puedo enseñarte a cambiar el aceite. Es una buena forma de vaciar la cabeza». «Acepto, pero solo si prometes no pedirme matrimonio». «Promesa. Hecha». Ella le extendió la mano, divertida. Él la estrechó con firmeza. «Hasta pronto, ingeniera». «Hasta pronto, mecánico». Gabriel colocó el casco, encendió la moto y se fue. Valeria se quedó de pie un momento. El viento desordenó un par de mechones sueltos. Los acomodó con suavidad. Algo había cambiado. No solo entre ellos, dentro de ella. Al final de esa misma semana, Gabriel estaba de regreso en el taller. El sol caía oblicuo entre los techos de lámina y un motor V8, viejo y desmontado, reposaba sobre una mesa de metal. Sus manos trabajaban con precisión, ajustando una pieza difícil que otros ya habrían descartado. A su lado, Valeria sostenía una linterna. No hablaban mucho, pero sus gestos estaban sincronizados. La complicidad no venía de palabras, sino del respeto ganado pieza por pieza. Ella se agachó, enfocando el interior de la carcasa. «¿Esta pieza es del filtro de aire?» Gabriel sonrió. «Casi. Estás cerca. ¿Quieres intentarlo de nuevo?» Valeria asintió, con una sonrisa tímida. «Solo si prometes no reírte». «Reírme no. Admirarte, siempre». Sus miradas se cruzaron. No era un amor de película, era algo más real, más profundo. Era el inicio de un nuevo respeto y tal vez, solo tal vez, de algo más grande.
Valeria había crecido entre títulos, fórmulas y certezas. Aprendió pronto a dominar gráficos, cálculos y comandos, pero no había aprendido hasta entonces a reconocer el silencio de quienes enseñan con el ejemplo. Durante años confundió sabiduría con estatus. Creía que el talento venía colgado en un diploma y que la gente sencilla solo tenía funciones, no voz. Pero Gabriel, con sus manos manchadas y su mirada limpia, desarmó algo más que un motor averiado. Desarmó su orgullo, pieza por pieza, sin alzar la voz, sin ofender, sin imponerse, solo siendo quien era, íntegro, digno, sabio a su manera. En su sencillez, Valeria vio lo que la vida no había logrado mostrarle, que la verdadera grandeza no hace ruido, que la humildad no es debilidad, sino fuerza silenciosa, y que el conocimiento más valioso no es el que humilla, sino el que transforma. No terminaron con un beso, ni con un final de novela. Terminaron con respeto, con un nuevo inicio en la mirada, con la certeza de que hay personas que cruzan nuestro camino no para deslumbrarnos, sino para enseñarnos, con delicadeza, a ser mejores. Porque al final, Valeria lo entendió. Quien usa el conocimiento para humillar, un día es silenciado por la sabiduría de quien aprendió desde el dolor. Porque el verdadero talento nunca tuvo necesidad de gritar. ¿Y tú? ¿Alguna vez conociste a alguien que te enseñó una gran lección, sin palabras duras ni soberbia, solo con actitud y humildad? Cuéntanos en los comentarios y dinos también desde dónde estás leyendo esta historia. Me encanta ver hasta dónde llegan estos relatos. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, no olvides dejar un like, compartirla con alguien que la necesite y suscribirte para recibir más relatos como historias que nos invitan a detenernos, reflexionar y tal vez mirar el mundo con un poco más de respeto.